Buen día, chicos. En la sesión número 1 pues hablamos de Lázaro Cárdenas, con eso concluimos, hablamos de su presidencia, de sus decisiones políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Pues el día de hoy vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a cambiar de presidente, vamos con su sucesor, que fue Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, pues como ya les había dicho, toda presidencia en México comienza un 1 de diciembre y termina un 30 de noviembre. Entonces, ante esto, pues Manuel Ávila Camacho entra el 1 de diciembre de 1940 y pues sale de la presidencia el 30 de noviembre de 1946. Vamos a hablar un poquito previo a esto. Lázaro Cárdenas en ese momento pues tenía dos opciones para decidir a su candidato presidencial. Pasaba lo siguiente, que se creó en la presidencia de Lázaro Cárdenas, se crearon dos nuevos conceptos. Estos conceptos son meramente políticos, algo que se llamaba presidencialismo y algo que se llamaba dedazo. Ahorita les explico cada uno de estos. El presidencialismo es cuando en un sistema político el presidente, a pesar de que tenemos tres poderes que deberían impedir esto, el presidente tiene todas las decisiones. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo le podemos decir que hay un presidencialismo? Cuando el presidente domina, digamos que los tres poderes que tenemos, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué pasa? Si un presidente, su partido tiene a la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, cualquier propuesta que él haga, pues se va a aprobar en cuestión de leyes y demás. Entonces con Lázaro Cárdenas surge el presidencialismo. Era presidente, pero pues tenía la mayoría en Cámara de Diputados y Senadores con su partido PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Entonces esto es el presidencialismo, que digamos que el presidente era la máxima figura de autoridad. Cuando un presidente no tiene en su partido la mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, hay otros partidos, si él lanza una propuesta de ley, se la pueden rebotar, entonces ya no tiene tanto poder. En la actualidad, pues podríamos decir que existe un presidencialismo, ya que Morena es mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y por lo tanto, si una propuesta que quiera hacer Andrés Manuel, pues es muy probable que se apruebe, ¿no? Ahora bien, el otro concepto, que es el famosísimo dedazo, este concepto hace referencia a que cuando se aproximan las siguientes elecciones presidenciales, el presidente es el que elige quién va a ser su sucesor. Ahorita en teoría ya no pasa, tiene que haber elecciones internas. Supongamos que 3 priistas quieren lanzarse a la presidencia, tiene que haber elecciones dentro del partido, pero antes no existía esto. Antes el presidente decidía quién iba a ser su sucesor. A eso se le llama el dedazo. Pero por lo general se aguantaban hasta lo último para decir quién era su sucesor. En este caso, Lázaro Cárdenas del Río tenía dos opciones. Uno que se llamaba Francisco Mujica, que él enseñó acerca del socialismo, él era su mentor en cuestiones del socialismo. Les había mencionado que Lázaro Cárdenas no tenía ningún problema en decir que era socialista. Pero ¿qué pasaba con Francisco Mujica? Era muy, muy extremista. Sus decisiones socialistas eran más tirando al comunismo y era muy, muy marcado esto. Y pues digamos que también les recuerdo que ya se había estallado la Segunda Guerra Mundial. Entonces había muchas posturas socialistas que luego se convirtieron en comunismos. Entonces también se necesitaba alguien más prudente, alguien que pudiese pensar con cabeza fría en este conflicto bélico, ¿no? Entonces, a pesar de que Francisco Mujica le enseñó todo de socialismo y comunismo a Lázaro Cárdenas, decidió optar por otro amigo, otro allegado, que era pues Manuel Ávila Camacho, que había demostrado haber tenido cabeza fría en muchas decisiones. Entonces, pues, desde este punto ya comienzan a apoyar la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho. Sin embargo,
surge un nuevo partido político en 1939. El 15 de septiembre de 1939 se forma el PAN, el Partido Acción Nacional, que es un partido conservador, es decir, un partido hecho por católicos, los cuales no se sentían representados por el Partido de la Revolución Mexicana, y sobre todo porque años atrás se llevó a cabo la Guerra Cristera y afectó mucho a los católicos y a los creyentes. Este partido, pues ya mencioné la fecha, fue creado por Manuel Gómez Morín, y ellos iban a lanzar un nuevo candidato para la presidencia. En ese momento, pues digamos que estaba muy reñida la situación. Y acá cabe mencionar algo muy importante. Manuel Ávila Camacho es uno de los presidentes que digamos que fueron más eficientes en lo que fue su presidencia. Sin embargo, la manera en la que llegó al poder, digamos que no fue tan honesta. Manuel Ávila Camacho designa a Miguel Alemán Valdés, que anoten muy bien ese nombre porque luego lo vamos a mencionar más adelante, si no en esta sesión, la siguiente. Lo asigna a él para dirigir su campaña, y digamos que Miguel Alemán Valdés estaba más acostumbrado a estrategias un poquito más corruptas, y pues él orquesta todo el día de las elecciones, soborna a muchas personas, ya saben, el clásico: te doy despensas y en la despensa un billetito, robó urnas, etcétera, etcétera. Y pues termina ganando de manera fraudulenta Manuel Ávila Camacho, pero pues el PAN, que era un partido nuevo, pues no se los puede comprobar. Y pues termina entrando a la presidencia Manuel Ávila Camacho. Ok, a pesar de esto, les menciono, se tomaron algunas decisiones que fueron muy buenas para el momento histórico que se estaba viviendo en ese momento en el mundo. Y ahorita les voy a ir mencionando. Entre las principales acciones que se hizo en la presidencia de Manuel Ávila Camacho, que fue que también él continuó con la repartición de tierras agrarias. Él repartió, acá tengo la cifra, permítanme un momento, repartió 6 millones de hectáreas para los campesinos para que pudiesen trabajarlo, para que reactivaran la economía. También les recuerdo que pues esta era una de las estrategias que había implementado Lázaro Cárdenas. También les había mencionado que Lázaro Cárdenas quería impulsar la economía desde adentro y no desde afuera como fue en el Porfiriato. Ante esto, ante lo que ya había hecho Lázaro Cárdenas y ahora lo que estaba comenzando a implementar también Manuel Ávila Camacho. Otra de las cosas políticas y sociales que se comenzaron a implementar fue que, por ejemplo, ya se había creado la CTM, que les hablaba que es un sindicato muy grande, que por lo general son para trabajadores de industrias públicas o de sectores públicos, pero que es un sindicato que arropa a sindicatos más pequeños. Pero acá cabe mencionar que toma la presidencia de este sindicato Fidel Velázquez. Fidel Velázquez, a pesar de que estaba en este partido, pero también algo muy importante, estaba en el partido, pero digamos que Fidel Velázquez comienza a tener mucho poder político, más allá del PRI. ¿Por qué? Por al ser un sindicato de trabajadores que arropa a otros sindicatos más pequeños, la CTM tomó mucha fuerza y Fidel Velázquez en algunas ocasiones decían que tenía hasta más poder que el mismo presidente. Por lo mismo, y de hecho él fue presidente del sindicato durante muchos sexenios. Los presidentes seguían pasando presidente y presidente, pero Fidel Velázquez seguía estando en la presidencia de la CTM. Ahora bien, también se creó lo que viene siendo la CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, para profesores, pero esto aplica más para profesores que ya tienen su plaza docentes en escuelas públicas. En cuestión del sector salud, creó el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en eso obviamente era un programa nuevo, pues no llegó de manera inicial a todos lados. Sin embargo, él comienza este proyecto y pues ya tenemos lo que es el IMSS en todos los estados de la República. Posteriormente, también con respecto a esto, se creó el primer hospital infantil y se creó el primer hospital de cardiología en México.
En cuestión social, ¿qué otras cuestiones hizo? En cuestión de educación, les voy a recordar, perdón, que Lázaro Cárdenas había implementado una educación socialista, que se iban a llevar a cabo muchas lecturas de Karl Marx, Lenin y de otros pensadores socialistas o comunistas. Les dije que esto fue muy polémico, pero pues Lázaro Cárdenas lo había dejado de esta manera. Sin embargo, para evitar esta problemática, pues ya Manuel Ávila Camacho vuelve a establecer la educación como estaba y también hace énfasis en lo que la educación debía ser laica. Sin embargo, como su señora madre era muy religiosa, no se puso a casar escuelas que tuviesen, digamos, que asignaturas religiosas. Fue un poquito más tolerante, ¿no? Pero aún así restableció en teoría de que la educación era laica. Otra cuestión en materia educativa, desde el Porfiriato no se había solucionado la cuestión el analfabetismo en el país. Digamos que el país seguía siendo en un 85% de la población seguía siendo analfabeta, es decir, no sabían leer y escribir. Obviamente esta era una problemática muy fuerte. Y él creó una campaña nacional en la cual decía que si tú sabías leer y escribir, tenías la obligación de enseñarle a leer y escribir mínimo a una persona. Y se mandaron a hacer cartillas como las del seguro, que prácticamente te la daban y cuando ya enseñabas a leer y escribir a esa persona, te la sellaban y prácticamente te la liberaban. Con respecto a esto, ya si tú ya sabías leer y escribir, o sea, ya te había enseñado a alguien, ahora tu obligación pues era esto, ¿no? Era un sistema en cadena, de que tú le ibas a enseñar ahora a alguien a leer y escribir. También el mismo proceso de la cartilla. No fue muy efectivo como tal, pero lo que sí redujo, digamos que hubo un porcentaje de entre 5 al 10% de estas personas que aprendieron a leer y escribir. Digo, no erradicó el analfabetismo, pero al menos sí hubo un avance. Ahora bien, esto de manera general es todo lo que hizo en el país, ¿no? Vamos a hablar en materia económica y también lo que viene siendo a nivel mundial. Pasó lo siguiente, Estados Unidos no se había involucrado en la guerra, no tenía motivos para involucrarse en la Segunda Guerra Mundial hasta que Japón termina bombardeando el Pearl Harbor. ¿Qué es lo que pasó? Estados Unidos se mete a la guerra, comienza a pelearse con Japón, pero también comienza a enviar apoyo a Francia e Inglaterra, envía hombres, pero los envía a pelear. Las fábricas estaban siendo atendidas por sus mujeres, pero también llegó un punto en el que ellos no se estaban dando abasto y prácticamente lo que producían eran para ellos. Entonces dejaron de producir para otros países como México. Manuel Ávila Camacho implementa una estrategia a tiempo que se llama modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos productos que nos vendía Estados Unidos nosotros lo comenzamos a hacer para ya no tener la necesidad de importarlos, es decir, de traerlos del extranjero. Entonces, pues esto fue bueno para la economía porque comenzamos a producir nuestras cosas y comenzamos a consumir nuestras cosas. Ahora bien, pasó lo siguiente. Llegó un punto en el que Alemania estaba avanzando demasiado y pues digamos que Estados Unidos también no estaba avanzando mucho en Japón, que era su principal rival. Y ya no se daban abasto para enviar víveres a los países aliados. Estados Unidos, al ver que México aprendió a producir lo que nosotros les comprábamos, y como ellos no tenían al momento los hombres para producirlo, le pide a México que nosotros le comenzamos a producir materiales y que se nos los iba a comprar. Pero pues Estados Unidos en ese momento no tenía el dinero porque tenía que seguir invirtiendo en la guerra. Otra de las cosas es de que comenzó a pedir que personal mexicano se vaya a Estados Unidos a trabajar ahí de manera legal en las fábricas para poder sostener esta guerra. A estas personas que se fueron al extranjero en tiempo de guerra para trabajar de manera legal se le llaman braceros. Ahora bien, pues México les dijo, ok, yo te puedo producir, pero si no tienes dinero,
con qué me vas a pagar o qué me garantiza que me vas a pagar, porque pues también existe la posibilidad de que pierdas, ¿no? A lo que pues Estados Unidos le pregunta qué necesitaban y Lázaro Cárdenas le pidió que le perdonaran el 40% de la deuda externa que México tenía.